El domingo pasado vimos un tema muy importante acerca de cómo tomar decisiones en Cristo y cómo es que nosotros somos el reflejo, el resultado de todas nuestras buenas decisiones y malas decisiones. Ahora de lo que queremos hablar es cómo se sustenta una decisión para llevarla a término. Es decir, no solamente basta con decir el amén o el sí a lo que uno definió ya, sino que se requiere algo más allá que eso todavía. Vamos a abrir la escritura en el libro de Proverbios capítulo 10, en el versículo 4. Proverbios capítulo 10, verso 4 nos dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El elemento clave para que una decisión sea consistente es algo que se conoce como la diligencia. Y aquí la Biblia hace un contraste entre lo que es una mano diligente. Cuando habla de mano se está refiriendo a una persona diligente, que cuando es realmente así, la persona va a bendición. Cuando la persona es negligente, la persona va a pobreza. En la Escritura siempre vamos a encontrar muchos antónimos, es decir, una cosa que es lo contrario de lo otro. Por ejemplo, la Biblia habla de un cielo, pero también habla de un infierno. La Biblia habla de una bendición, pero también habla de una maldición. La Biblia habla respecto de las cosas buenas, pero también de las cosas malas. Y en esta cuestión de antónimos o cosas que significan o que son opuestas, lo que Dios nos quiere dar es una idea clara de todas aquellas cosas que nos bendicen, pero también que nos maldicen. Y en este caso concreto, la diligencia es algo que Dios aprueba y es algo que Dios dice que es bueno en el hombre y que eso le ayuda a que sus decisiones sean consistentes, sean firmes, a que esas decisiones no sean tomadas en emociones, sino que es cuando una persona realmente lleva a la práctica lo que ha decidido. Se requiere diligencia. Pero cuando la persona es negligente, la persona viene a miseria, viene a pobreza, viene a maldición. Y en este caso, claramente, vemos que Dios resalta mucho la diligencia como un factor determinante para una decisión correcta en Dios. Ahora déjeme poner un ejemplo para comprender exactamente lo que yo le quiero decir. Este ejemplo es inventado, no es de la vida real, pero nos va a dar toda la claridad de lo que es la diligencia. Voy a poner un ejemplo de dos personas. Les vamos a poner Pablo y le vamos a poner Lorenzo. Pablo y Lorenzo tienen dos terrenos, ambos son agricultores. Pablo y Lorenzo tienen esos terrenos exactamente de las mismas dimensiones, de tal manera que uno y otro es exactamente lo mismo en cuanto a su terreno y a sus ocupaciones como labradores. Pablo y Lorenzo han decidido sembrar avena, maíz y trigo. En una ocasión, Pablo y Lorenzo se paran a la orilla de sus terrenos y los comienzan a mirar, y Pablo le dice a Lorenzo: oye, qué hermosa va nuestra labor, todo lo que hemos sembrado está muy bien. De repente Pablo se le queda mirando a los terrenos de Lorenzo y de él y comienza a observar que la hierba comienza a crecer y amenaza con devorar la siembra. E inmediatamente le dice a Lorenzo: oye Lorenzo, ¿te diste cuenta que en nuestra labor está creciendo la mala hierba y la cizaña? Entonces lo que hace Lorenzo: Dios mío, qué cosa tan terrible. Entonces Pablo le dice a Lorenzo: oye Lorenzo, necesitamos hacer algo por nuestra labor. Entonces, a lo que contesta Lorenzo: no, mira, déjalo. Si creció la mala hierba es porque Dios lo permitió. Pues no se mueve la hoja de un árbol si Dios no tiene voluntad de que se mueva. Eso es una frase de Miguel de Cervantes Saavedra. Pero bueno, la incluyeron en el término evangélico y dicen que viene en la Biblia, pero no está en la Biblia. Entonces, lo que dice Lorenzo: no, si Dios permitió la mala hierba, si Dios permitió la cizaña, es porque es la voluntad de Dios y nosotros no debemos de dejar de hacer y permitir la voluntad de Dios. Entonces Lorenzo se va a su casa y le pide: Señor, te doy gracias porque tú permitiste la mala hierba en nuestros campos, tú tendrás alguna buena razón, Señor, y tú sabes por qué lo haces. En lo que Pablo toma otra determinación. Pablo toma un azadón y va a ese terreno y comienza a trabajar diligentemente para poder quitar toda esa hierba, y le implica tiempo, trabajo y esfuerzo y sudor, pero finalmente logra quitar toda la hierba de su terreno. Entonces, en otro momento se vuelven a encontrar Pablo y Lorenzo. Entonces Pablo le dice: oye Lorenzo, tengo otra preocupación aparte de la mala hierba. ¿Sabes cuál preocupación tengo? Mira, he observado que en los campos de los vecinos hay una plaga de oruga y viene devorando todos los terrenos.
y viene devorando todo lo que se ha sembrado. Entonces Lorenzo dice, válgame Dios, qué cosa tan terrible. La verdad es que estoy espantado de las cosas que están sucediendo en nuestro terreno. Pero entonces voy a pedir a Dios que haga un milagro para que no le pase nada a mi terreno. Acto seguido se va Lorenzo y se pone en su cuarto. Señor, tú eres el que tiene poder sobre el cielo y la tierra y nada pasa sin tu voluntad y tienes tanto poder, Señor, que yo creo que tú puedes quitar la plaga y la puedes llevar a otro lugar, Señor. Yo confío en ti y yo creo que tú lo vas a hacer. Entonces Pablo toma otra iniciativa. Pablo le dice, Dios, ¿qué voy a hacer? Entonces a lo que hace Pablo es tomar juntamente a otros y comenzar a hacer una zanja enorme alrededor de toda su parcela, lo cual le implicó mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero fue diligente en ello. Finalmente termina Pablo y hace que la plaga no llegue hasta su terreno. En el acto siguiente se vuelven a encontrar otra vez Pablo y Lorenzo. Entonces, ahora Pablo le dice, oye Lorenzo, tengo otra preocupación. Fíjate que ayer llovió tan intensamente que el río está amenazando con desbordarse. Entonces Lorenzo lo que hace es, válgame Dios, esto debe de ser un castigo divino por los pecados del pueblo o por los pecados nuestros. Entonces se postra y le dice, Dios, perdona todos nuestros pecados y tú sabes que tú eres el que nos va a cuidar y nos va a ayudar a que no le pase eso a nuestra parcela. Entonces Pablo se pone a decirle, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente Pablo lo que hace es tomar a más personas, pagarles un sueldo y comienza a fabricar un dique o un muro para evitar que el agua venga y destruya su parcela. Al final de todo este asunto, finalmente Pablo logra rescatar toda su cosecha y es bendecido. Pero Lorenzo queda en la desgracia y en la ruina. La pregunta es, ¿cuál de los dos fue diligente? Ambos decían confiar en Dios, ambos apelaron a la fuerza de Dios, al poder de Dios y a la gracia de Dios, pero ¿quién fue la persona que tuvo la bendición? Entendemos obviamente que Pablo. Entonces, en el siguiente momento se vuelven a encontrar Pablo y Lorenzo, y entonces Lorenzo tiene un consuelo en su alma. Dice, bueno, yo me quedé sin nada, sin cosecha ni nada, pero a un consuelo me queda en mi corazón. Ese consuelo es que tengo mujer y tengo hijos. Pero al paso de los años, los hijos de Lorenzo comenzaron a descarrilarse de una forma terrible. El más grande de todos ellos se convirtió en alcohólico. El siguiente de los hijos, el mediano, se convirtió en una persona viciosa, que tuvo todo tipo de vicios. Y el más pequeño se suicidó. Entonces, al final de muchos años, Lorenzo llega con Pablo y le pregunta, oye Pablo, ¿cuál fue el secreto para que tú fueras una persona bendecida y que tengas unos hijos? Porque a su vez en esos años los hijos de Pablo, todos ellos por el buen ejemplo de su padre llegaron a ser personas muy trabajadoras y personas de bien. Entonces Lorenzo le dice, mis hijos me deshonraron, quedé en la miseria. ¿Cómo le hiciste tú, Pablo? Entonces Pablo le responde las siguientes palabras con solemnidad, le dice, Lorenzo, la verdad es que yo no sé cómo. Así como le pedí gracia a Dios para que evitara la mala hierba, le pedí gracia a Dios para evitar la plaga, le pedí gracia a Dios para que no inundara mi parcela, así también le he pedido gracia a Dios para que me ayude a corregir a mis hijos en cada situación, en cada circunstancia y en cada cosa que llevo mal en sus vidas. De esa forma me he dedicado a mis labores y a mi familia y ahora te puedo decir que soy bendecido. Entonces Lorenzo entendió una cosa. Lorenzo entendió que la negligencia lleva a ruina a los seres humanos y que aunque confían en Dios o tienen cierta religiosidad, realmente su vida ha venido a desgracia. Su vida ha venido cada vez a peor porque no han entendido que la mano negligente siempre será causa de ruina y causa de pobreza y de maldición. ¿Ahora entiende usted por qué es importante la diligencia? ¿Ahora entiende usted por qué es importante que un hombre sea diligente para con Dios y para con todo lo que hace? Porque si es diligente, las decisiones que tome serán hechas no solamente en un entendimiento, sino que lo hará de tal manera que las cosas le salgan extremadamente bien. Y en ese sentido Dios alaba a aquellas personas que son diligentes. ¿Pero qué es la diligencia? La diligencia podemos definirla como cuidado esmerado en ejecutar una cosa, es decir, alguien que es meticuloso, alguien que es detallista, alguien que sabe hacer las cosas, alguien que toma un cuidado minucioso y también quiere decir prontitud, hacer las cosas en el momento que deben de hacerse.
Cuando las cosas no se hacen cuando se deben de hacer, entonces se fracasa. Cuando usted no corrige a sus hijos, cuando necesitan la disciplina, entonces cuando lo haga más adelante no va a surgir el efecto que usted necesita. Se requiere prontitud, se requiere una exactitud. Entonces, la diligencia es sumamente importante. Por eso dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 27, el indolente o el negligente ni aún asará lo que ha cazado. Pero, fíjese, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. O sea, Dios lo ve como un tesoro. Dios lo ve como una virtud, como algo digno de alabanza en alguien. La verdad en este tiempo es difícil encontrar a alguien diligente. La mayoría de las personas, en un término genérico, no hay tanta diligencia. Hoy vemos que en nuestro país los hombres y mujeres diligentes escasean. Y generalmente están en trabajos donde las compañías más importantes los tienen. ¿Por qué? Porque es raro encontrar hombres y mujeres realmente diligentes. Ahora, ¿por qué es tan difícil encontrar la diligencia en los seres humanos? La razón es obvia, porque para ser diligente se requieren varias cosas necesarias. Número uno, se requiere un tiempo, se requiere un cuidado, se requiere también una aplicación y se requiere trabajo. Estas cosas son las necesarias para la diligencia, vuelvo a repetirlas. Se requiere tiempo, se requiere cuidado, se requiere aplicación y trabajo. Entonces, imagínense nada más, cuando alguien sabe ser diligente en Dios, obviamente va a requerir tiempo. No es como leer lágrimas y risas y lo avientas y ya. Obviamente el cristiano no lee lágrimas ni risas ni nada de eso. Pero la gente le gusta lo sencillo, lo cómodo, el libro vaquero en el camión y ya. Pero para los asuntos espirituales no es así. Se requiere un tiempo y un tiempo de calidad. Pongo un ejemplo en la oración. Cuando alguien realmente quiere ser diligente para con Dios, no le va a dejar a Dios el extremo, es decir, no va a orar en la noche cuando ya viene todo cansado. ¿Cuántas personas cuando oran en sus casas van cansados y como ya le dejaron lo último a Dios de su día, cuando están ahí arrodillados en su cama orando, de repente se quedan dormidos, pasaron 15, 20 minutos, se quedó dormida la persona, ya no supo ni lo que habló, ni lo que le estaba pidiendo a Dios, ni lo que estaba hablando, se perdió. ¿Cuál es la causa? Que el mejor de su tiempo no lo aplicó a Dios. Entonces, como le va a dejar lo último, entonces no va a recibir ni asimilar las bendiciones espirituales, porque la persona no es diligente. Para ser diligente se requiere el mejor del tiempo. Se requiere lo mejor de tu día, lo mejor de tus fuerzas, lo mejor de ti para poder orar y aprender lo de Dios. Cuando alguien no se dedica, entonces su vida comienza en declive. ¿Cuán importante es el tiempo? Ahora, también se requiere el cuidado. Cuando usted lee la Biblia, si usted no la lee con cuidado, obviamente usted va a leer y va a leer y va a leer y no va a recibir absolutamente nada. Cuando Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Esa palabra escudriñar, Jesucristo la dejó porque significa muchas cosas. Significa, fíjese, significa examinar, significa inquirir, significa averiguar cuidadosamente una cosa, y sus circunstancias también. En otras palabras, Jesús dijo una palabra muy preciosa. Cuando dijo escudriñar las Escrituras, no dijo, léete ahí un versículo o ponlo ahí en tu pared, sino Él te dice, busca las verdades de la Escritura que te van a transformar tu vida y que te van a llevar a una experiencia espiritual más profunda para con Dios. Y eso no se obtiene en una leidita de camión. Se requiere un diccionario, se requiere que usted lea con atención la Biblia y se requiere que usted ponga toda su mente y su capacidad intelectual para tomar de la Biblia lo que Dios quiere hablar. Es como cuando usted, o cuando antiguamente se tomaba un tamiz y se iban a las orillas de los ríos y comenzaban a buscar las pepitas de oro, tomaban la arena y la vertían ahí en el tamiz y lo comenzaban a cernir, finalmente se iba la arena y no había nada, le volvían a hacer, repetían la operación muchas veces, hasta que finalmente encontraban el tan anhelado oro, esa pepita preciosa de oro que les costó trabajo. Así es leer la Escritura. Cuando alguien se conforma con los mensajes dominicales, los mensajes de entre semana, los cassettes, los folletos, los libros o cualquier otro material que no sea exclusivamente la Biblia y no sabe alimentarse de ella, entonces la persona
está solamente dependiendo de los hombres, de lo que los hombres han tomado, porque una enseñanza es lo que un hombre meditó y Dios le habló. O puede ser algo que Dios le dio a otra persona para escribirlo en un folleto, pero se lo dio a él. Y definitivamente nuestro cristianismo no puede depender de lo que Dios le da a otro hombre. Cierto que nos bendice lo que Dios le bendice a un escritor de alguna manera, pero necesitamos que nosotros mismos Dios nos hable, que Dios nos bendiga, que Dios a través de su palabra nos vaya revelando más de la persona de Jesús y que Él dé una palabra a tu vida, porque tú tienes una necesidad, tú tienes una necesidad particular que no es la misma del otro. Entonces Dios te quiere hablar a ti a través de la palabra. Y sabe una cosa, cuando Dios le habla a alguien en la Escritura, ¿cómo te fortalece esa palabra? ¿Cómo te edifica tu fe? ¿Cómo te renueva? ¿Cómo te da fuerzas? ¿Cómo te alienta? ¿Cómo te lleva a una bendición mayor? Si usted anhela una experiencia mayor con Dios, usted debe dedicar tiempo, cuidado, aplicación y trabajo. Imagínese nada más, examinarse a uno mismo es un mandamiento. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Es un mandamiento de la Escritura. Y en eso obviamente se requiere un tiempo para saber cómo va nuestra vida, para saber cómo está nuestra conciencia, para saber cómo hemos hecho las cosas, si bien o mal, o ahí las llevamos, o las estamos haciendo al ahí se va. Los grandes predicadores que Dios ha utilizado en avivamientos tenían una costumbre preciosa. ¿Cuál era esta costumbre? De que cada semana o cada determinado tiempo hacían un autoanálisis de aquellas cosas que habían hecho bien, de aquellas cosas que no habían hecho bien, de aquellas cosas que quedaban pendientes, de los errores que habían tenido, de las cosas que de alguna manera no les habían salido bien, y comenzaban a hacer un recuento y encontraban muchas cosas e iban a una perfección en el sentido de hacer mejor las cosas para Dios. El mismo evangelista Carlos Finney en Estados Unidos tenía este hombre una experiencia continua. Por ejemplo, él cuando predicaba mucha gente se convertía a Dios y había una conversión real. El Espíritu Santo se movía con poder. Finney entendía algo, que realmente lo que él hacía no era obra de su poder o de su elocuencia o de su palabrería. Finney sabía perfectamente que el Evangelio no consiste en palabras sino en poder. Entonces Finney cuando hablaba, él entendía, si el Espíritu no viene a hablar a través de mi persona, si el Espíritu no viene a respaldar la palabra, entonces todo es vano. Entonces Finney lo que procuraba siempre era que el Espíritu de Dios bendijera mucho en la reunión. Pero llegaban los momentos en que no sentía tanta bendición. Lo que hacía el señor Finney era retirarse un tiempo. ¿Y qué cree que hacía? Hacía un análisis de conciencia, se preguntaba, inquiría delante de Dios, Señor, ¿he pecado en algo? ¿He fallado? ¿He descuidado mis deberes espirituales, mi oración, mi lectura? Señor, ¿mi vida realmente va bien? Dedicaba un tiempo de ayuno, de oración, buscaba intensamente a Dios. Y entonces cuando sentía otra vez el favor divino en una magnitud, como él sabía que Dios actuaba en su vida, inmediatamente regresaba al púlpito y seguía la bendición de Dios. No obstante, miles y miles y miles de personas en Estados Unidos conocieron al Señor Jesús por el ministerio del señor Carlos Finney. No es la gloria para él entendió algo, es Dios el que hace la obra. Pero Finney sabía que era necesario escudriñar su vida continuamente y eso requiere tiempo. No puede alguien escudriñar su vida mientras está lavando trastes, mientras está cuidando niños, mientras está en las diferentes actividades y labores. No puede ir en el carro autoanalizándose, no, requiere un tiempo y un tiempo de mucha calidad. ¿Y qué podemos decir para llevar un buen matrimonio? Un matrimonio no es obra de la casualidad. No es que tienen buen carácter y se llevan bien. No, un matrimonio se trabaja y se forja a través de esfuerzo, de oración y de dedicarse uno al otro para cambiar aquellas cosas que están mal, para ir a una perfección y para un mayor entendimiento y un compañerismo. ¿Y qué podemos decir en la educación de los hijos? La verdad es que de los hijos requieren todo el tiempo. Requieren una dedicación extrema. Imagínense nada más. Es una aplicación continua. Cultivar amistades, por ahí alguien dice que para encontrar un amigo primero hay que mostrarse amigo. Para ayudar a otras personas se requiere tiempo, cuidado y dedicación. En otras palabras, la diligencia es tan importante que si no está la diligencia, prácticamente la vida espiritual de alguien que no la tenga, si es cristiano, va al fracaso y eso es seguro. Y si alguien de alguna manera está apenas buscando a Dios y no es diligente, va al fracaso también y eso es seguro. Porque la diligencia es necesario para las decisiones en cuanto a la búsqueda de Dios, pero la diligencia es necesario después de que usted ya encontró a Dios y que está caminando con Dios.
Y ese es un requisito indispensable para todo creyente que ama a Dios. No es una vida espiritual en la cual la gente vive como quiere o entiende. Desgraciadamente en las religiones cada quien es cristiano a su manera. En la Biblia no. Vamos a ver 2 de Pedro 3, versículo 13. 2 de Pedro capítulo 3, verso 13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué promesas estamos esperando? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, los cielos nuevos y la tierra nueva, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, la vida cristiana no es obra de la casualidad. No es que es un cristiano fervoroso porque así es su carácter. No, es un trabajo continuo, incesante, es una búsqueda de Dios, es una permanencia, es una diligencia. Y cuando usted es diligente, usted va entendiendo cosas de su vida, cosas de su carácter, cosas de cómo es usted, y usted va anhelando cada vez más de Dios. Por eso dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído desde un principio del Evangelio. No sea que nos deslicemos, no sea que el mundo te arrastre, no sea que las sensualidades del mundo te arrastren, no sea que la mediocridad te aplaste, no sea que lo que este mundo ofrezca te deslumbre y te vayas por ese caminito y te pierdas. Es necesario que con mayor diligencia atendamos a aquellas cosas que hemos oído desde el principio. No sea que nos deslicemos, no sea que nos perdamos. Ustedes observan claramente en la Escritura, Dios quiere que la persona que es cristiana sea diligente. No es optativo, no es, bueno, voy a tratar, no, eso no es un mandamiento y tienes que ser diligente. Por eso el apóstol Pablo claramente dice, yo corro, no como la aventura, yo prácticamente corro para llegar a la meta, para ganar el premio, para llegar a donde Dios me está llamando, que es a la eternidad. Entonces, cuando Pablo acaba su carrera, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque Pablo sabía perfectamente lo que anhelaba y lo que quería, y tenía una certeza y una claridad de todo eso, que él prácticamente cada día se esforzaba diligentemente para tener una mayor gracia delante de Dios. Entonces, claramente entendemos que la diligencia en un ser humano, cuando es cristiano, no es opción, ni es a ver si quieres. Si no eres diligente, muy probablemente te vas a perder. Si no eres diligente en cada día guardar tu vida espiritual, probablemente vas a sucumbir a este mundo, porque cada vez la maldad se va a multiplicar. ¿Y cuán importante es esto? Déjeme decirle esto. Cuando Jesús habló de las 10 vírgenes, 5 diligentes y 5 negligentes, o 5 insensatas y 5 sensatas, se estaba refiriendo precisamente a la totalidad del pueblo de Dios. Entonces, las 10 vírgenes eran limpias, eran santas, y eso de la virginidad representa la santidad. Pero la Biblia nos dice que 5 eran diligentes y 5 insensatas, de tal manera que 5 tenían aceite para sus lámparas y 5 no tenían. Y entendemos que el aceite representa el Espíritu Santo, que representa a aquellas vírgenes o aquellos cristianos que supieron guardar su vida y caminar con Dios en toda su manera de ser, y se purificaron y se guardaron para la segunda venida de Jesús. Pero en esa parábola también dice que de repente llega el esposo, que es Jesús, y de repente aquellos negligentes que sí fueron cristianos, de repente le dicen a aquellos que sí tenían su aceite, danos a nosotros para que vayamos en pos del esposo. Pero entonces dice, no, porque les va a faltar a ustedes y a nosotras, entonces vayan ustedes donde la venden. En otras palabras, Dios me dio a mí su espíritu, tú necesitas buscar el espíritu y que Dios te ayude. Tú tienes una vida espiritual, yo tengo la mía. El asunto de buscar a Dios es algo personal. Y en esa medida mi experiencia mía personal con Dios no le va a servir a usted. Porque mi experiencia con Dios es lo que yo necesito y lo que yo le he pedido a Dios y es lo que yo he vivido con Dios, pero a usted no le sirve. Y lo que usted viva en cuanto a lo de Dios a mí no me sirve. De tal manera que si usted no tiene vida propia en Dios y no tiene una diligencia para estar con Dios, entonces usted finalmente va a sucumbir y no va a ser una persona diligente, sino una persona negligente. Ahora entendemos cuán importante y cuán valioso es ser diligente ante los ojos de Dios. Si usted ha decidido buscar a Dios de todo corazón, ser diligente en encontrarlo.
Estoy seguro que si usted ha decidido buscar a Dios, usted no se va a conformar con una reunión de domingo, ni con una reunión de entre semana. Usted va a buscar en la Biblia. Usted va a tener hambre y sed de Dios, y usted no va a escatimar esfuerzos en buscar a Dios con todo su corazón, porque Dios se agrada de aquellas personas que tienen hambre. Porque el que busca encuentra, dice la palabra, y al que toca se le abre. Entonces, cuando alguien realmente busca a Dios, déjeme decirle, Dios se deja encontrar muy rápidamente. Porque el más interesado en que se le encuentre es Él mismo. Si usted lee la Biblia, cuando Zaqueo andaba buscándole, se subió a un árbol, la Biblia nos dice que Jesús dejó toda una multitud para ir con un Zaqueo, con uno solo, un solo hombre. Pero la diferencia era que toda la multitud estaba entre la bola, pero Zaqueo realmente quería, tenía hambre, tenía necesidad de Dios. Entonces Dios está buscando a aquellos que dan el primer paso, aquellos que no se conforman con las circunstancias y con lo que viven. Martín Lutero, este hombre no se conformaba ya siendo un monje, ya teniendo un cargo, ya estando estudiando en una universidad, ya teniendo un doctorado, no se conformó. Él quería una experiencia real con Dios y la encontró. Me asombra mucho que en estos últimos tiempos algunos sacerdotes jesuitas han encontrado al Señor Jesucristo. Y lo que más me sorprende es que no ha habido predicador, ni evangelista, ni nadie de por medio. ¿Sabe quién ha estado predicándole a ellos? La palabra de Dios. Ellos han entendido a través de la Biblia que todo lo que han vivido en la católica ha sido mentira. Entonces han tomado una decisión de obedecer a Dios en su palabra, de buscar a Dios a través de la Escritura. Y al tener esa actitud, Dios les ha bendecido y les ha salvado, y Dios se ha dejado encontrar por ellos. Es que Dios no es exclusivo de alguna religión. Dios vino a salvar al mundo pecador. Dios quiere que cada hombre y cada mujer se convierta a Él. Entonces lo único que Dios está buscando inmediatamente en un corazón es: ¿cuánta necesidad tienes de Él? Y si tienes necesidad de Dios, te aseguro una cosa: Dios no estará escondido de tu vida, ni dirás qué difícil encontrar a Dios, porque te aseguro una cosa: tan solo la disposición está en tu corazón, ya Dios está ahí para dejarse encontrar por ti, para que el Espíritu te revele al Señor Jesucristo. Pero no así cuando la persona es negligente, descuidada y que realmente no tiene un interés serio en las cosas de Dios. Pero me llama un poquito la atención que cuando hablamos de negligencia, la antítesis o el antónimo de diligencia, siempre cuando se habla de negligencia va acompañada con otra palabrita: pereza, flojera. Vamos a ver Romanos 12:11. Romanos 12:11 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos? Porque las cosas que valen la pena cuestan mucho. Porque para lograr una vida espiritual estable en Dios, no crea que es de la noche a la mañana y es por obra de la casualidad. Es alguien que ha crucificado su carne y sus pasiones y sus deseos y los ha puesto a los pies de Cristo. Es alguien que lo está buscando con urgencia, con intensidad, y es algo que le va a implicar esfuerzo y trabajo. Y cuando la persona no está dispuesta a eso, no lo va a hacer. Por eso dice: lo que requiere diligencia, no perezoso. Ahora, imagínese nada más si para construir una casa usted lleva años, o lleva el tiempo que usted requiera para hacer una casa. ¿Cuánto más esfuerzo o cuánta más diligencia no se requerirá para la eternidad? Para prepararnos para aquello en lo cual todos los seres humanos algún día vamos a experimentar, que es la eternidad. ¿Qué es la negligencia? La negligencia, vamos a decirlo así, es descuido, omisión, falta de aplicación. Y la pereza es el descuido, lentitud, resistencia a cumplir las obligaciones. Cuando alguien cumple obligaciones pero las hace lentamente, no en el tiempo necesario, entonces está siendo descuidado. Proverbios 13, versículo 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea, ¿y qué dice? Nada alcanza. Y cuando dice que nada alcanza, es que nada alcanza. ¿Por qué? Porque para lograr algo se requiere esfuerzo, tiempo, trabajo, dedicación, entrega. Y no es tan fácil el asunto. Pero el perezoso sueña. El perezoso o el negligente quiere, pero no puede. Finalmente no lo alcanza. Desgraciadamente la negligencia lleva a muchísimos pecados, en los cuales las personas son hundidas y son degradadas
y son hechas pedazos. Vamos a estudiar ahorita brevemente cuáles son las características de una persona negligente o las consecuencias de alguien negligente. Vamos a ir viendo una a una. Primeramente, cuando alguien es negligente en su manera de vida, en su vida sin Dios, genera ociosidad. ¿Qué es la ociosidad? La ociosidad es aquel que no se ocupa de trabajar, es un desocupado, es un inútil, es alguien que vive para las diversiones o las ocupaciones reposadas. En otras palabras, los inútiles o los desocupados, que son aquellas personas ociosas, son el resultado, son el fruto del descuido de los padres, por ejemplo. Hay muchos jóvenes ociosos que los padres dijeron, yo no voy a dejar que mi hijo sufra como yo y no voy a permitir que él ande trabajando y sea responsable, entonces lo voy a guardar, lo voy a cuidar. Pero lo que genera es un hijo ocioso, un hijo que se vuelve un inútil, un hijo que va a depender de él para toda la vida y que no va a saber ganarse el pan de cada día, sino se va a convertir prácticamente en alguien dependiente de su familia. ¿Qué más genera la negligencia en una vida, en una persona o en una familia? Genera indolencia. ¿Qué entendemos por indolencia? Indolencia quiere decir que ya no se afecta o se conmueve, que ya no siente. Por ejemplo, cuando los padres por flojera ya no sienten hacia sus hijos ese amor intenso. Para una madre es muy fácil sentar a sus niñitos enfrente de una televisión y que estén ahí unas 3 horitas para que los entretenga la televisión mientras se hace el aseo. Eso es prácticamente porque los niños al estar embobados en la televisión, entonces mamá podrá tener tiempo para hacer otras cosas, pero detrás de todo eso realmente lo que hay es una indolencia, una falta de amor. Usted no sabe lo que se le va a instruir a sus hijos en las caricaturas, usted no sabe lo que los comerciales le van a enseñar a sus hijos, usted no sabe todo lo que ese cajón de vanidades va a hacer en la personalidad de su hijo. Si a usted no le duelen sus hijos, usted los va a poner en la televisión, no importa. Finalmente van a estar en paz. También cuando hay indolencia, los hijos se dejan en otras casas, en otros hogares, con la vecina, porque pues mis hijos realmente aquí dan mucha lata, entonces los llevo para que jueguen con los hijos de la vecina, pero yo no sé de ellos, ahí los dejo que pasen unas 4 horas después de la escuela para que estén tranquilos y me dejen en paz en mi casa. De repente pasa el tiempo y resulta que la niña es violada por otro niño de otra casa, o el niño es violado en otra casa por otros niños, pero entonces, hasta aquel entonces, los papás como que reaccionan y les viene el calambre y dicen, Dios mío, ¿qué ha pasado? Dios mío, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué permitiste semejante cosa? No es que Dios no permita o no permita, es que la persona indolente no le duelen sus hijos y los suelta que anden ahí solos, vagando como pollitos. Prácticamente es una indolencia. ¿Y qué podemos decir de aquellas mujeres que toleran ya el adulterio prácticamente en el esposo? Y llegan a hacer comentarios como estos. Pues mientras mi esposo me cumpla con mi gasto, ¿qué problema que ande con otras? Entonces la persona pierde dignidad, pierde vergüenza, pierde todo. Pero lo que está atrás de todo eso realmente es un miedo a no enfrentar la vida, el no querer trabajar, la pereza de enfrentarse a la vida. No importa que aquel ande de adúltero, con tal de que me mantenga, no importa, me aguanto todo. Esta es una persona indolente. ¿Cuántas personas indolentes hay así? De tal manera que se vuelven prácticamente personas sin dignidad, que llegan los hombres a su casa como si fuera un hotel, se van a la otra casa y así andan porque perdieron la vergüenza y perdieron la dignidad precisamente por la indolencia, por la flojera, por la negligencia en sus vidas. ¿Qué otra cosa o qué otra desgracia viene? Viene el descuido y obviamente también la negligencia, que van de la mano. Y podemos entender que en esto va la mediocridad. Las personas descuidadas en su forma de hacer. Dicen que todas las cosas que se hacen llevan la firma de quien las hizo. Si usted hace, por ejemplo, un suéter, inmediatamente se ve si usted es diligente o no, o si usted hace las cosas, al ahí se va. Si usted contrata un albañil, usted se da cuenta de la personalidad del albañil desde el momento en que trabaja. Cuando usted ve una familia o ve algo, todas las cosas dan rasgos distintivos de lo que es la personalidad y las características de esa persona. Si usted observa el cielo y las estrellas y todo lo que hay, se dará cuenta que es un Dios perfecto, porque la naturaleza y la creación de Dios es perfecta, refleja al Creador. Entonces todo lo que se hace en la vida de una persona refleja su carácter, refleja lo que es. Cuando es descuidado, inmediatamente se ve.
Cuando la persona se ve que hace las cosas, se la y se va, es obvio, es evidente, es notorio. ¿Por qué? Porque hay algo que va detrás de él que se llama negligencia, pereza. Otra característica, la apatía. ¿Qué es la apatía? El desinterés. Ya no me interesa nada. ¿Para qué estudiar más? ¿Para qué prepararse más? ¿Para qué esto? Ya estoy grande, ya me voy a morir. Pues sí, si nos vamos a morir, pues bueno, que se muera usted estudiando. O se muera usted superándose en algo, conociendo algo más. Pero la apatía ya no me dan ganas. Aquella persona que ya perdió el interés en ir a algo más allá de. Cuando una persona se convierte a Dios, sus anhelos son mayores todavía. La siguiente característica o la siguiente consecuencia, vamos a llamarla como holgazanería. La holgazanería se puede decir que es cuando alguien voluntariamente trabaja poco. Aquel que busca pretextos para no trabajar. Aquel flojonazo del trabajo que está ahí matando el tiempo nomás porque pues tiene flojera, pues. El trabajar cuesta. Esforzarse cuesta, y como eso cuesta, y se quiere evitar la fatiga, entonces pues por ahí voy al baño, me tardo media hora, por ahí me voy a hacer un mandado, me tardo 2 horas, finalmente lo que quiero es consumir el tiempo. ¿Para qué? Para que al final pues nada más me paguen. Eso se llama ser una persona holgazana. Y eso trae una desgracia, y muy grande, porque se pierde la capacidad intelectual, se pierde prácticamente los objetivos y los anhelos, se pierde y la persona entra prácticamente en una mediocridad que la verdad, para sacarlo de ahí, qué difícil es. Hasta, déjeme decirle que un albañil o un herrero trabaja en su capacidad intelectual. Cuando usted le dice a un herrero, oye, yo quiero una puerta o quiero una protección así, pero que tenga florecitas y tenga así, tenga esto, tenga lo otro, pero quiero que lo hagas en una ventana con estas dimensiones y esas características, pero la quiero así. Entonces el herrero comienza a darle vueltas a su imaginación, su mente creativa, y comienza a imaginarse los trazos. Ya en su cabeza todo lo diseñó de tal manera que cuando lo lleva a la práctica, entonces hizo una obra magistral, aunque sea de herrería. ¿Por qué? Porque puso a funcionar su capacidad intelectual. Hasta un herrero realmente disfruta de aquellas cosas que de alguna manera les cuesta trabajo y es diligente en hacerlas. Pero el holgazán no, el holgazán tiene pereza mental. Pensar, no, que voy a andar pensando. No, eso la verdad, no. Leer para meter y estudiar y a profundidad y conocer algo, no, que yo que voy a andar haciendo eso. Las perezas mentales llevan a puras desgracias, a holgazanear en los trabajos, y la verdad eso es algo muy común en algunas oficinas de gobierno de nuestro país. La siguiente desgracia es la dejadez. La dejadez, vamos a decir que es el descuido personal, es ser descuidado en tu apariencia. No estoy hablando de vanidad ni mucho menos, pero sí ya el que de plano va así, no se rasura, no se baña, y se baña porque lo presiona la esposa o porque lo presiona el papá, pero de plano la dejadez tiene un motorcito que se llama flojera, y eso realmente eso es lo que es. No se va, no, es que allá en mi casa no hay agua y hay que pues ponerla en un botecito y tenemos que echarle ahí de ajicarazo. Bueno, ¿y qué? Hay que bañarse. Para no bañarse, pretextos sobran muchos. El agua está fría. Después de la dejadez podemos decir que otra característica es la vagancia. La vagancia creo que entendemos que muchos jóvenes cuando no tienen padres, o si los tienen de a mentiritas, pues los jóvenes son vagos. No tienen oficios, ni beneficios, ni trabajan en nada, ni se ocupan en nada. Su única ocupación que la hacen magistralmente es vago. Y ha ganado maestría y ya va para el doctorado en la vagancia. La siguiente desgracia que viene por la flojera es la mendicidad profesional. ¿Qué es eso? Ser mendigo profesional. Y no hay que confundirlo con la pobreza, porque los pobres, ahora sí que los pobres que se esfuerzan, en su esfuerzo van sacando adelante a su familia en su pobreza. Estoy hablando de los que no quieren trabajar, de los que se avientan de veras unas cosas impresionantes. Clásico en el metro, que está el hombre ahí con la cara así.
y con su hijo ahí con la receta, y ya usted pasa 3 meses y está así. Nunca se ha curado su hijo y siempre tiene la misma receta. O sea, el problema es que no quiere trabajar. Esa es la verdad. No quiere trabajar y le es más fácil estar así y poner cara de que tiene hambre y que tiene necesidad y que a alguien se le mueve el sentimiento y por ahí le aviente un dinero a ponerse a trabajar. O aquella persona que de repente se avienta sus discursos de que se le murió su abuelita y que necesita para enterrarla y le vamos a rezar el novenario y necesitamos para el cafecito de la gente, ayúdenos. O sea, son gente que no quiere trabajar. La verdad es que la flojera engendra muchísimas cosas. Después de la mendicidad profesional, encontramos a aquellos que les gusta vivir de prestado. Como no les gusta esforzar, ya entran a una chambita, pero no, pues ahí cansa. No, trabajar de albañil cansa un montón y salen hasta callos en las manos. No, 2 semanas y me salgo corriendo. Y después me encuentro otra chambita. No, hombre, el jefe siempre tiene mala cara. Me cayó gordo. No, es que voy a andar andando con él. No, hombre, el ambiente está re feo ahí. Bueno, de lavacoches. No, pues se los dejan bien sucios. Imagínate, no. ¿Qué vamos a andar haciendo? Mejor vamos a pedir prestado. Le pido a mi suegra, le pido a mi abuelito, le pido a mi tía, le pido a mi sobrino. Y de repente ya es una cadena interminable de préstamos. De tal manera que ya cuando vienen los acreedores te cobra uno, entonces le pides al otro y le pagas a este, así te los vas llevando y de repente pues ya le pediste un poquito más, ya te alcanzó para el gasto, y préstamo. Y ahorita no tengo para pagarte, luego te pago, ¿sabes qué? Después. Vivir de prestado trae algo atrás y es un pecado, es la flojera. Porque cuando alguien quiere trabajar, pues aunque sea frijoles va a comer, pero déjeme decirle que cuando los judíos llegaron a nuestra nación, vendían donas en Chapultepec. ¿De verdad? Si usted va al Museo de los Judíos que está ahí en el centro, que es un museo demasiado pequeño, pero usted ve cómo inician ahí vendiendo donas en Chapultepec. O sea, empezaron de nada. Y a través de trabajo constante, después se ponían sus lonitas ahí o sus hules en la calle y vendían artículos de ferretería y poco a poco empezaron a levantar sus negocios. Actualmente los judíos están en las mejores empresas, al menos de las maquileras, y muchas empresas importantes son de judíos. La Comex es de judíos, pero no crea que usted que llegaron en una limusina y llegaron a la mansión. No, llegaron vendiendo donas. Cuando alguien realmente se esfuerza a trabajar, Dios lo bendice. Dios bendice el trabajo. Vivir de prestado es más fácil. Por ahí se inventaban cuentos de que saca muchas tarjetas de crédito y de repente le pides a esta y con esta le pagas a la otra y te hace una cadena. El flojo nada más usa la cabeza para una cosa: ¿cómo no trabajar? Después de vivir prestado vienen otras desgracias, vienen los vicios. El que fuma, el que toma, el que es marihuano, el que es cocainómano. Los vicios salen caros. Los cigarros no los regalan, las cervezas no las regalan. Y entonces pues se les empieza a desaparecer la chamarra, se empieza a desaparecer el reloj, se empieza a desaparecer al rato la cama donde duermes, y al rato cuando llegas ya te vendieron la casa, ya no hay nada. El vicio es terrible. El vicio te demanda en tu cuerpo, es una adicción. Entonces no importa lo que vendas. Los vicios son espantosos. Y después de esos vicios encontramos que cuando ya no hay más de dónde echar mano, pues encontramos la delincuencia, el robo abierto. Me voy a robar un cuchillo para robar, porque pues también comprar el cuchillo ha de costar, ¿no? Entonces me robo uno, aunque sea de ahí de una cocina económica, y entonces me pongo a robar para sacar algo. Desgraciadamente es la experiencia de muchos. Nuestro país tiene un problema cultural muy grave. Usted observe lo que es fiestas nacionales. No, ahí, ¿de dónde hay? No sé, pero yo voy a traer una botella y voy a tomar con mis amigos, y las cervezas, y los cartones de cervezas. ¿De dónde? No sé. ¿Quién sabe dónde saldrá? Nuestro país, mientras haya comida y cerveza, estará feliz.
Desgraciadamente todo eso lleva a mediocridades, a desgracias. Y la verdad es que nuestro país está hundido en estas miserias por un pecado que se llama flojera. Es algo terrible y es algo de lo cual debemos de huir, porque cuando caemos en semejantes cosas nos convertimos prácticamente en seres humanos de segunda categoría. En los tiempos del Señor Jesucristo existían dos escuelas bíblicas o dos corrientes de pensamiento bíblico. Una de ellas la representaba un señor llamado Shammai y otra de ellas la representaba un señor llamado Hillel. De tal manera que argumentaban en diferentes puntos. Uno de ellos era divorcios y matrimonios y cuestiones de tipo teológica. Pero Hillel tenía un discípulo, el cual se llamaba Sabot. Sabot era un buen discípulo, pero Hillel había mirado en Sabot, en ese discípulo, un pequeño error o un pequeño detalle, no vamos a llamar error, un pecado. Era un hombre, un discípulo brillante, pero había un defecto en él. Ese defecto era que era un flojo, era un irresponsable, pero era muy brillante. Hillel, mirando precisamente que se podía hacer algo con este discípulo, un día le dijo a este Sabaoth: vente, vamos a dar un paseo, hijo. Entonces lo llevó a un valle, el valle de Hinón. ¿Qué es ese valle de Hinón? El valle de Hinón está allá en Jerusalén. Y allí en el valle de Hinón era un basurero público, así como los que hay en nuestro país, pero un poco más horrible. Porque en este valle no solamente se tiraba la basura, sino se tiraban los cadáveres de animales, se pudrían, y ahí criaban gusanos, y aparte de eso también tiraban cadáveres humanos de los delincuentes o gente que encontraban muerta en la calle y la aventaban ahí. Todo el desperdicio para allá iba. Había lodazales, porque también cuando llovía se hacían charcos pestilentes. Entonces cuando usted observaba el valle de Hinón, a lo lejos se miraba como que siempre estaba ardiendo. La razón era obvia: la basura genera gases y los cuerpos podridos generaban gases, entonces como que parecía que siempre había algo que se estaba quemando. Cuando usted llegaba a ese lugar apestaba y era algo insoportable. Entonces llega Hillel y se lleva hasta a Sabot, y de repente se encuentra un lugar pero bastante asqueroso, una charca y un charco donde había gusarapos, donde había pues una nata de pudrición encima, y donde había todo tipo de cosas viles ahí. Y de repente Hillel le dice a Sabot: vente, vamos a descansar aquí. Dice: maestro, por favor, no entiende aquí, imagínese qué pestilente olor, no aguanto, maestro, por favor. Entonces Hillel le vuelve a insistir: Sabot, siéntate aquí, vamos a descansar aquí. No, maestro, es que aquí está horrible, no aguanto, y vámonos de aquí. Sabot, ven, quiero enseñarte algo. Mira, ven, ¿ves este charco espantoso? Maestro, ¿cómo no lo voy a ver? Es algo espantoso. Mira, Sabot, así es tu vida si tú sigues por el camino de la flojera. ¿Sabes por qué está esta agua así con nata y con pudriciones? Porque es un agua estancada, es un agua que no tiene vida, no tiene provecho, aquí solamente es pudrición. Así es el alma del perezoso, Sabot. Así es la vida de aquellas personas que sus vidas son vanas, negligentes y que son flojas, perezosas. Realmente son gente que no da vida. Cuando este hombre miró esa charca, realmente quedó tan impactado en su alma que dijo: es cierto, cuánta negligencia, cuánta la pobreza, a cuántas desgracias lleva. De ahí este hombre Sabot determinó cambiar su actitud y su manera de ser, y se convirtió en uno de los discípulos más brillantes de Hillel. Y después se cuenta esta historia que fue verídica, que después Hillel lo llevó a un valle y le dijo: hijo, ven, ahora quiero enseñarte otra cosa. Y lo llevó ahora a un valle donde había un pasto muy hermoso, donde había árboles frutales, donde había un río que corría. Dice: esto es la vida de una persona diligente, Sabot. Siempre da su fruto a su tiempo, siempre hay bendición. Y ciertamente, cuando una persona es muy diligente, esa es su vida. Es algo muy precioso, es algo que bendice, es algo que motiva a otros, es algo que da buen ejemplo, es algo que lleva a tu familia a un descanso, a una bendición. Pero el negligente y el perezoso siempre es un dolor de cabeza continuo. Se dice por ahí que dos personas estaban platicando, ambos granjeros, y estaban platicando de los negligentes y perezosos y de todo lo que ya hemos hablado el día de hoy, y de repente empezaron a comentar esta historia. Dice: cuando veas un perezoso, cuéntale esta historia. Y comenzaron a relatar la historia. Dice que iba un hombre caminando ahí por una granja, y de repente oyó aullar a un perro que aullaba y aullaba y aullaba.
Entonces, este hombre que iba caminando se acerca ahí al dueño de la finca y le dice, oiga vecino, ¿por qué aúlla tanto su perro? Entonces el vecino le contestó muy secamente, por perezoso está aullando ese perro. Se quedó impresionado. Oiga vecino, pero los perros no aúllan por ser perezosos. Pues este sí aúlla por ser perezoso. ¿Por qué, vecino? Porque este está echado en muchos espinos y le duele y ahí se los entierra, pero no se mueve. Por eso aúlla. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que el perezoso es como estar echado, durmiendo entre espinos, y le duelen muchas cosas. Le duele que no hay para comer, pero no quiere moverse a trabajar. Le duele que en su casa no haya la buena comida, pero no quiere trabajar. Le duele que no haya buena casa o buen vestido, pero no quiere moverse a trabajar. El perezoso se queja de que el papá no dejó la herencia, a los otros sí les dejó. Se queja de que nadie lo ama y de que nadie le ayuda. El perezoso siempre es quejoso. Es como el perro que aúlla, pero no se quiere mover, aunque tenga atravesadas las estacas, las espinas. Algunos tienen estacas ya, pero ni aún así se quieren mover. Realmente es vergonzoso y es triste, pero la mano negligente siempre va a desgracia. Y la verdad es que lo que cosecha es doloroso, muy doloroso, sinceramente, muy doloroso. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Padecer, sufrir. Porque un perezoso realmente sufre. Oiga, un marido mantenido, qué vergonzoso es, sinceramente se lo digo. Le da vergüenza, aunque usted no lo crea, le da vergüenza, pero no se mueve. Ese es el problema. Cuántas desgracias vienen por la pereza y cuántas miserias. Que realmente no caigamos en semejante desgracia, porque si algo alaba a Dios en el varón o en la mujer, es ser diligente. Si va a buscar a Dios, sea usted diligente. Si ya tiene a Dios, viva diligentemente en su vida. Porque si no, la negligencia es causa de ruina en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdadera, Señor. Tu palabra nos alumbra. Tu palabra, Jesús, nos da vida. Oh Señor, guárdanos de caer en semejantes cosas. Antes llévanos por el camino de la diligencia para vivir conforme a tu sagrada voluntad. Pues nuestro deseo, Señor, es amarte y servirte de todo nuestro corazón, Señor. No permitas que esto quede en doctrina en la cabeza, Señor, sino más bien como una vivencia en cada una de las familias aquí representadas. Pues la mano diligente, Señor, hará. La mano diligente, Señor, será una bendición. Mas el negligente para todo es malo, Señor. Oh Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.